Bueno, nos parecía importante, ya que era la primera capacitación que estábamos haciendo, nos parecía importante dar como un contexto respecto de la salud mental, porque a partir del año 2010 aparece la ley que rige actualmente, que es la 26657, que, bueno, establece un montón de legislaciones y cuestiones que nos interpelan en la práctica, y es por eso que también nosotros estamos haciendo la residencia en un hospital general y no en un hospital monovalente. Es decir, bueno, todos los profesionales, tanto de la especialidad como por fuera, nos tuvimos que repensar en nuestras prácticas y en la forma en que comprendíamos la salud mental. Implicó un cambio de paradigma porque la salud mental se ubicaba exclusivamente desde el paradigma de la enfermedad y aislados en hospitales que eran de difícil acceso. Entonces, el establecimiento de la nueva ley hace que se tenga una comprensión más integral de la salud mental y que nos permite una construcción al respecto de eso. La siguiente. Bien, como les decía, uno de los grandes cambios, lo consideramos importante abordarlo desde la perspectiva legal también, porque nos interpela en nuestra práctica y nos permite entender por qué nuestros abordajes son con estas características. Se pasa de la concepción de enfermedad, de salud mental, a la que tiene que ver con el padecimiento mental. Se entiende por padecimiento mental a todo tipo de sufrimiento psíquico de las personas y de los grupos vinculables a distintos tipos de crisis que pueden ser previsibles o no, así como situaciones más prolongadas de padecimiento que incluyen trastornos de enfermedades, como un proceso complejo determinado de múltiples componentes en conformidad a lo que establece la ley. Es decir, ya no se concibe al padecimiento mental como algo determinado estrictamente por lo biológico, sino que incluye un montón de otros factores que bueno, nada, van a establecer una importante influencia en lo que refiere al padecimiento mental. Bien. Otro concepto muy importante en lo que refiere a la ley es el cambio de lo que se entendía por peligrosidad al riesgo cierto e inminente. Van a ver que, bueno, con quienes usualmente trabajamos hablamos para establecer un criterio de internación, que más tarde lo va a plantear mi compañera, se habla de riesgo cierto e inminente. Ya el concepto y la percepción de lo que tiene que ver con peligrosidad es algo absolutamente dejado de lado. ¿Qué significaba previamente la concepción de peligrosidad? Que era un sujeto determinado únicamente con aspectos biológicos, donde todos los otros componentes, como lo psicológico y lo social, eran dejados de lado. Entonces había una relación causal entre los fenómenos, por ejemplo, un fenómeno psicótico, que solamente se explicaba por el orden de lo biológico y que se constituía como un peligro en sí mismo. Entonces, las posibilidades eran muy acotadas. Era un sujeto enfermo que debía ser tratado para neutralizar el peligro, y que era portador de una noxa que podía afectar negativamente a lo social. Entonces tenía que ser aislado lo más que se pudiera de la sociedad en sí. Y la peligrosidad estaba basada en el supuesto de potencialidad, es decir, quizás una persona con esquizofrenia, por ejemplo, si bien en ese momento no era peligroso, ya el diagnóstico suponía una peligrosidad, entonces se esperaba que en cualquier momento pudiera aparecer. Entonces los diagnósticos, como decía, eran peligrosos por sí mismos, y al ser un peligro potencial, se requería un sistema judicial penal basado en el fundamento científico que era de la enfermedad, y se establecían fines terapéuticos y penales, porque un poco se los exiliaba y tenían que quedarse allí. Por eso digo que es muy importante esta cuestión contextual del cambio a partir de lo legal, porque se pasa de algo peligroso a lo que conocemos hoy como el riesgo cierto inminente. ¿Qué implica este cambio? El riesgo cierto inminente, lo que establece la ley es, se entiende como una contingencia o una proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable, que amenace o cause perjuicio en la vida o en la integridad física de la persona o de terceros. Es decir, estamos planteando ya un riesgo que es inminente, indubitable en el momento, ya un diagnóstico que acompaña la vida de toda la persona no es peligroso en sí mismo, sino que pueden haber momentos que impliquen un riesgo para la persona o para terceros, entonces como consecuencia de eso se toma medida en ese momento. Se evalúa la contingencia,
en un momento y en una situación teniendo en cuenta el riesgo de daño deducido a partir de una evaluación interdisciplinaria. Eso es muy importante porque la nueva ley, rige del 2010, pero para diferenciarlo de lo anterior, implica una evaluación interdisciplinaria de cada situación en particular y de cada momento determinado en la vida de la persona. Entonces, la situación de riesgo se va a determinar interdisciplinariamente, entendiéndose como un diálogo entre todos los saberes interdisciplinarios, las profesiones, los usuarios, etc. Y permite apartarnos de la idea de un sujeto peligroso y de un diagnóstico como determinante de peligrosidad. Siguiente. Bien. Otros conceptos importantes que son los que aparecen a partir de la ley es la internación como último recurso terapéutico, es decir, es meramente algo que se establece cuando ya no existe otra alternativa de tratamiento o las alternativas de tratamiento implementadas han fracasado. Por eso la prioridad siempre tiene que ver con la atención primaria y ambulatoria, de allí la importancia de trabajar y capacitar en la gente que no se dedica a la especialidad, porque son agentes fundamentales para que la ley pueda implementarse como tal. Y otro aspecto interesante es que se prohíbe la creación de nuevos manicomios, y los que existen se deben adaptarse paulatinamente. El plazo era hasta este año, todavía no ha sucedido, en dispositivos alternativos, por ejemplo, casas de convivencia, hospitales de día, centros de capacitación, etc. Bien, siguiente. Entonces, un poco para resumir, es importante porque ya el paciente, el usuario, no es alguien enfermo, peligroso y que se decide. En otro momento aparecía solamente una decisión que recaía en el psiquiatra. Actualmente esto no es así, por eso nuestra residencia es interdisciplinaria. Como decía, el usuario no es un padeciente, un enfermo que tiene que ser dejado de lado porque es peligroso para siempre. Hablamos de una persona que es un sujeto de derechos que requiere de consentir todas las prácticas que se realizan, a excepción de que, bueno, debamos proceder a una internación involuntaria, que una de las causas, lo voy a extender un poco más mi compañera, es que su juicio crítico no esté conservado, y tendrá una participación activa del tratamiento. O sea, estamos hablando de otro tipo de usuario totalmente distinto del que reconocía la legislación anterior. La legislación, la forma en que se entendían las enfermedades mentales en ese momento. Sí. Bien, entonces, como decía, se propone pasar de un modelo de atención claustral, que estaban encerrados y exiliados, a uno comunitario, que brinde herramientas a las personas con padecimiento mental para que reciban cuidados y atención cerca de sus hogares, con un abordaje integral y cumpliendo todos sus derechos como ciudadanos en un marco de una inserción social. Entonces, se incorporan todas las cuestiones que remiten a la salud mental como un problema de salud general, que afecta a toda la población con la que se trabaja y que es importante que nos capacitemos respecto de cómo abordarlos. Bien. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de derechos humanos y sociales de toda persona. O sea, no se entiende como una enfermedad que debe ser curada, sino como todo un proceso que está determinado por múltiples componentes que exceden lo biológico, y de allí la importancia de la interdisciplina para poder hacer un abordaje integral. Bueno, dentro de la residencia de salud mental formamos parte de la guardia externa del Hospital El Carmen y realizamos guardia activa de salud mental. No ejercemos el rol como interconsultores, sino que somos parte también del equipo. Los equipos siempre están constituidos por un equipo interdisciplinario de salud mental compuesto por residentes, un médico residente de psiquiatría y un residente de psicología clínica, y ahora también tenemos residentes de trabajo social. Constantemente estamos supervisados por los jefes de residencia y por el personal de planta. El horario es de 8 de la mañana a 20 horas, que es la guardia activa. Y la constitución, como les decía, es el equipo interdisciplinario de salud mental, y trabajamos en conjunto con el equipo de guardia del hospital, los médicos clínicos, los cirujanos, los enfermeros y los camilleros. Siguiente.
Esto también implica un cambio de paradigma, porque es también poder pensar la salud como un proceso integral, donde la salud mental también tiene incidencia y es necesario también poder empezar a habitar estos espacios. La Ley de Salud Mental plantea que todos los hospitales generales deben tener equipos interdisciplinarios de salud mental para poder abordar las urgencias. Esto actualmente hay ciertas dificultades en la plena implementación de la ley y la mayoría de los hospitales generales cuentan con guardias pasivas o no la totalidad de los días. Acá tenemos guardia activa todos los días, feriados y todas las fechas importantes. Bueno, las urgencias en salud mental son situaciones transitorias que irrumpen y alteran las funciones psíquicas en el desempeño habitual y que suponen un alto nivel del padecimiento. La persona, el entorno y el personal sanitario consideran que requieren una atención inmediata. Esto también es importante porque nosotros, si bien formamos parte de la guardia activa, los médicos con los que trabajamos, los camiseros y todos pueden identificar estas situaciones de urgencia y también se identifican en los diferentes dispositivos de abordaje ambulatorio, en el consultorio, inclusive en una sala de espera, en diferentes urgencias que pueden llegar a aparecer. Las crisis pueden tener causas orgánicas, psíquicas, sociales y constituyen una ruptura del equilibrio vital. Estas causas que van a implicar una crisis también va a implementar el trabajo interdisciplinario con las otras disciplinas, en el sentido que van a necesitar muchas veces un abordaje también desde lo orgánico, por ejemplo, de la parte de médicos clínicos, en un caso de un delirium, de una intoxicación aguda por sustancias, por alcohol. Es un emergente del estado de malestar, son parte del proceso de salud y enfermedad. Es decir, en esto que la ley incluye, es pensado como un proceso y no como la enfermedad en sí. Esto va a significar que un paciente con esquizofrenia tiene este trastorno, pero no va a implicar que por su diagnóstico está en una constante crisis, sino que es un proceso y esta urgencia va a ser un momento específico en la vida de este sujeto. Es decir, que la persona debe ser asistida de manera integral en el ámbito sociosanitario y requieren de un seguimiento para evitar la recurrencia. La guardia debe tener una respuesta sanitaria, brindar una atención digna y atenderlas prontamente para disminuir y o evitar el sufrimiento de las personas en crisis. Se debe garantizar las condiciones de cuidado adecuadas, el acceso a la información apropiada y la continuidad terapéutica del caso. Es decir, que esto también va a implicar que todas las medidas que se vayan realizando en la urgencia, como la incorporación de medicación, poder valorar distintas redes de contención, y todo siempre va a estar consensuado y se va a trabajar con el usuario que consulta. Siguiente. Dentro de las consultas que recibimos por guardia, las principales son en relación a los trastornos del estado de ansiedad, los trastornos por consumo de sustancia, los trastornos del estado de ánimo y descompensaciones psicóticas. Si bien estos son trastornos específicos que en el segundo módulo se van a trabajar en profundidad y en relación a los principios psicofarmacológicos de los mismos, es poder pensar que más allá de un diagnóstico que se pueda tener, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, dentro de este trastorno puede aparecer una situación de crisis, de urgencia, que debe consultar en la guardia, y el abordaje va a implicar siempre intentar realizarlo de manera ambulatoria y siempre pensar que la internación es la medida terapéutica más restrictiva. Siguiente. Los abordajes en urgencia. Los pacientes ingresan por el triage de enfermería, como todos los usuarios de salud. Se realiza también el triage pensando si es necesario o no un abordaje clínico de urgencia, por ejemplo, en el caso de las intoxicaciones agudas. Luego se realiza la entrevista con el paciente, se realiza una evaluación psicopatológica, se busca realizar entrevistas con las personas que lo acompañan al paciente. Si en ese momento no se encuentra acompañado, se valora la red de contención, acompañamiento y los diferentes referentes afectivos o institucionales que pueden tener los usuarios, así como también poder indagar si actualmente está en algún tratamiento en salud mental, se va a intentar la comunicación con los equipos tratantes. Y luego de esto se realiza la evaluación de la estrategia terapéutica más adecuada.
Dentro del abordaje en urgencia, dentro de las entrevistas y la valoración, se va a buscar poder identificar la identidad y los referentes de los sujetos que consultan, evaluar los aspectos generales y la presentación de la persona, el examen físico general, signos vitales, embarazos, signos de abuso, maltrato, que también en esa valoración es donde nosotros vamos a pensar cómo trabajar de manera interdisciplinaria con las otras disciplinas que se presentan en la guardia, así como también los distintos interconsultores, y se realiza la valoración del estado psíquico global de la persona. Se va a buscar datos en relación a los antecedentes sanitarios, las internaciones previas, los equipos tratantes, qué estrategias funcionales, cuáles sí, cuáles no, los diferentes esquemas farmacológicos que han implementado, si en algún momento ha habido algún efecto adverso frente a alguna medicación de rescate, por ejemplo, y se va a buscar identificar los desencadenantes de la crisis o del motivo por el que consulta el sujeto. Poder identificar todos los determinantes psicosociales, contextuales de la salud y la enfermedad que pueden operar en el caso, así como las problemáticas sociales que complejizan muchas veces las situaciones. A partir de toda esta valoración es que se va a realizar un diagnóstico presuntivo, pensando de los manuales diagnóstico del DSM o el CIE-10, donde a partir también de este diagnóstico presuntivo, que como decía mi compañera, es muy importante esta nueva incorporación de la ley de poder pensar más allá de los trastornos, no pensar que a partir de un diagnóstico eso va a determinar la medida terapéutica, no porque un paciente con psicosis ingrese en la guardia por una crisis necesariamente va a implicar una internación por salud mental, sino que se va a valorar todo el conjunto de estrategias que pueden funcionar en este paciente. Y a partir de esto es que se va a valorar el riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Esta valoración del riesgo es lo que va a determinar que se realice o no una internación por salud mental. El abordaje dentro de la urgencia es poder pensar la posibilidad del manejo ambulatorio, que va a hacer todas las derivaciones para los tratamientos de acuerdo con el caso, de las patologías de base, de las situaciones familiares, el acceso también de los pacientes a la salud, y en caso de que cuente con tratamientos, promover la continuidad del abordaje. Y acá también en el manejo ambulatorio, Salud Mental cuenta con una red muy amplia de diferentes programas para abordar diferentes situaciones. Por ejemplo, cuenta con el programa de problemática de consumo y trastornos en la conducta alimentaria. Entonces, muchos pacientes que ingresan por diferentes intoxicaciones, que tienen problemáticas de consumo, lo que se busca es abordar la urgencia, que muchas veces primariamente es necesario el abordaje clínico, y luego articular con los diferentes programas, así como también con el programa de adolescencia, que es un programa con el que trabajamos mucho, que es un programa también que trabaja de manera interdisciplinaria y que tiene un gran equipo de salud mental, y articulamos muchas veces cuando estos pacientes ya están dentro del programa y presentan una crisis, o a partir del abordaje de acá se articula para la continuidad del tratamiento de dicho dispositivo. Y luego la valoración del riesgo cierto e inminente, que va a implicar que si existe este riesgo cierto e inminente al momento de la valoración, que también es un cambio de paradigma, y no se habla de un riesgo potencial, sino del riesgo de valorar que en esta situación en particular que estamos valorando es que persiste este riesgo, y se va a proceder a realizar una internación voluntaria o una internación involuntaria, y se va a trabajar de manera interdisciplinaria realizando un abordaje familiar con los referentes significativos o controles post-alta telefónico o presencial cuando ha cursado una internación y todavía no tiene un tratamiento ambulatorio instalado. Se continúa con controles hasta que el paciente continúe un abordaje con otro dispositivo. Bueno, como les decíamos, hay dos tipos de internación. Internación voluntaria, donde el paciente, siempre las internaciones, nuevamente lo repetimos, es el último recurso, es de carácter restrictivo, siempre hay que pensarlo que sea transitorio y lo más breve posible, y no puede extenderse por problemáticas sociales o habitacionales. El criterio siempre va a ser cuando aporte los mayores beneficios terapéuticos y persiste este riesgo cierto e inminente.
El procedimiento va a ser la evaluación, el diagnóstico interdisciplinario, los motivos que justifican la internación y la firma de al menos 2 profesionales del servicio asistencial. Que uno de estos 2 profesionales tiene que ser o psicólogo o médico psiquiatra. Pero, por ejemplo, si un paciente presenta este riesgo cierto e inminente y uno se encuentra en una sede de OSEP y la dificultad está, por ejemplo, en trasladar o no al paciente, se realiza esta valoración y, por ejemplo, un médico de familia puede realizar la internación en conjunto con un médico psiquiatra o con un psicólogo y realizar la derivación al hospital o a alguno de los monovalentes para que continúe la internación. Pero esa valoración se puede hacer en conjunto. Y la internación voluntaria también va a implicar que la persona tiene la capacidad de poder discernir lo que va a implicar la internación y consciente esta medida terapéutica. Lo que siempre se solicita es que se realice un consentimiento informado de manera escrita, donde se explica acerca de la internación y sobre los diferentes procedimientos, por ejemplo, los farmacológicos. Bueno, la internación involuntaria, como decíamos también, bueno, el último recurso es cuando se evalúa que hay un riesgo cierto e inminente, la persona internada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar un abogado. Nosotros cuando realizamos las internaciones involuntarias tenemos la obligación de enviar los formularios pertinentes a los juzgados de acuerdo al domicilio del paciente. Estos formularios, ahí no sé si ya tenemos imágenes más adelante, lo que nos solicitan es poder justificar el diagnóstico, el por qué la internación, si se han evaluado o no otras medidas terapéuticas de manera ambulatoria, cuáles son los antecedentes del paciente y en qué características en particular se valora este riesgo. El criterio es la firma de 2 profesionales de diferentes disciplinas, como decíamos, uno tiene que ser psicólogo o médico psiquiatra, la ausencia de otra alternativa de tratamiento y se realiza un informe acerca de las instancias previas que si se hubiesen implementado y por qué no han funcionado. Todo este procedimiento tiene que notificarse al juez en un plazo de menos de 10 horas desde que ingresa. Y el juez tiene 3 días para autorizar, denegar o solicitar ampliar la información en relación a estas internaciones. Las internaciones involuntarias se realizan en todos los sujetos que son menores de edad para garantizar la legalidad de la internación y en los sujetos que el juicio crítico puede no estar conservado y lo que va a implicar va a ser esta valoración del equipo de internación. Si se realiza una internación involuntaria, se debe informar cada 30 días acerca de la continuidad de la internación y el por qué se continúa. Todos los formularios se envían por correo al juzgado. Y el cese va a estar determinado por el equipo interdisciplinario una vez que cese el riesgo cierto e inminente. Las particularidades, como decía, son en relación a los menores de edad. Y si un paciente se retira en contra de la indicación del equipo y está internado de manera involuntaria al persistir este riesgo, los equipos de salud tienen la obligación de dar aviso al 911 para explicar acerca de esta situación.